A partir de este momento, Canal 12 de la Fundación María de la Concordia transmite la Santa Misa desde su oratorio ubicado en calle Espino 272 de la ciudad de Concordia. Lo invitamos a participar de la misma con su oración desde su hogar. Ofrecemos esta Santa Misa por todos los participantes y colaboradores de la Fundación. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Celebramos la Santa Misa desde el oratorio de la Fundación María de la Concordia. De pie recibimos al celebrante cantando. Ven hermanos y cantaré a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros Él se dio. Bienvenidos hermanos, los invitamos a participar de la Eucaristía, a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que derramó su amor sobre todos nosotros por su gracia y por su Espíritu Santo, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dejémonos reconciliar por Dios, pidiendo perdón con humildad de todos nuestros pecados y así poder celebrar dignamente esta Eucaristía. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has sido enviado para sanar a los corazones afligidos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por todos nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone todos nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Señor, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor del Padre, para que cuando hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. También hoy en nuestra sociedad necesitamos que se nos anime a crecer en la fe y vivir en Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, vivan en Cristo Jesús, el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie, con la vaciedad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Él, y con Él resucitaron, por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos.
Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo es: el Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. El Señor es bueno con todos. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es bueno con todos. Desde que hemos sido bautizados, Cristo nos llama de una forma especial, pronuncia nuestro nombre y nos pide que lo sigamos. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien le puso de sobrenombre Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y para hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos. Toda la gente quería tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta elección que hace Jesús de los 12 apóstoles, de los cuales se nos dan algunos detalles, se produce algún tiempo después que Jesús empieza su ministerio público. ¿Por qué? Porque primero Jesús forma un discipulado, una escuela de discípulos, es decir, de gente, hombres y mujeres que escucharon su mensaje, su invitación, que lo empezaron a acompañar, que adhirieron a la propuesta de Jesús, que empezaron a trabajar con él, podríamos decir así.
después de algún tiempo que Jesús los conoce personalmente, recién ahí, fíjense que de hecho estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, ha transcurrido algún tiempo en el ministerio público de Jesús. Jesús escoge, elige de entre esa gran cantidad de gente que ya lo seguía, a quien él conocía, vuelvo a insistir, personalmente, elige a 12, los 12 apóstoles. Uno se pregunta por qué 2 y no 11 o 13. Tiene que ver con la tradición bíblica, de la cual Jesús es muy respetuoso también, ¿no? Las 12 tribus de Israel, que conformaron el pueblo de Israel, y del cual los judíos son descendientes siempre de alguna de esas 12 familias, siempre se entronca en el árbol genealógico como primera familia, ¿no? Bueno, aquí Jesús quiere formar una nueva familia. Esto de elegir ahora 12 ya no tiene que ver con una descendencia biológica o física. Jesús quiere indicar que hay como un nuevo nacimiento, una nueva familia, una nueva manera de pertenecer a Él. Y ahora hay una filiación no sanguínea, sino espiritual. O en todo caso, si en algo es sanguínea, tiene que ver justamente con su pasión, con su muerte y con derramar su sangre por nuestra salvación. Pero básicamente tiene que ver con esto. Estos 12 apóstoles que nosotros reconocemos como las columnas en las que Jesús quiere fundar esta nueva iglesia, no nueva iglesia, sino este nuevo pueblo de Dios, donde realiza un nuevo pacto, ¿no? Superador al anterior. Bueno, tiene que ver justamente con este momento en la que Él elige a los 12 apóstoles. Más allá de comprender esto del número de los apóstoles, que bueno, después pasan a ser en la vida de la iglesia como los primeros obispos, ¿no? Jesús dice que pasó toda la noche en oración. Se retiró, así comienza el Evangelio de hoy, ¿no? Se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Los Evangelios nos recuerdan varias oportunidades en las que Jesús pasa toda la noche en oración. Una de las últimas veces que lo hizo fue previa a su pasión, que tiene que ver con la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Pasó toda la noche en oración, una oración muy difícil, previa a lo que se venía a la madrugada del día siguiente, ¿no? Bueno, aquí la vigilia de oración de Jesús tiene que ver con un momento, creo yo, podríamos decir más agradable, más lindo, de sueño, de ilusión, de proyecto. Tiene que elegir a quienes le va a encomendar lo más precioso de la vida de la iglesia. Entonces, sabe Jesús que es una decisión muy importante y que va a marcar de una forma esencialmente positiva el resto de la vida de la iglesia. Aunque al final a Lucas no se le escapa el detalle que de los 12 habrá uno quien más tarde traicionará a Jesús. Judas Iscariote dice que fue el traidor, es el último que nombra. Sin embargo, no podemos quedarnos con ese aspecto negativo, porque por otro lado, creo yo que no toda la vida de Judas fue una vida de traición. Tampoco sabemos cómo fue propiamente el final en su corazón. La tradición y los evangelios nos dicen que Judas terminó con su propia vida, en una decisión de él, personal. Solo Dios sabe qué pasa en ese instante, ¿no? Por eso no conviene meterse a juzgar las decisiones de las personas que a veces toman estas decisiones respecto a su vida, que para quienes continuamos no las comprendemos. Pero siempre hay un suspiro,
un suspiro de arrepentimiento, o de pedido de perdón y por lo tanto de misericordia de parte de Dios. Entonces rescatemos esto. Jesús elige con ilusión a los 12 y con los 12 construye la iglesia. Después habrá 1, 2, 3 o 4, tal vez alguno más que nosotros no sabemos, que los evangelios no lo dicen, que le fallaron a Jesús 1, 2, 3, 4 veces o más. Sabemos algunas cosas de Pedro, y muy delicadas, de la traición de Pedro, sabemos de su recuperación. Pero lo importante es que Jesús confía a estos hombres frágiles, ¿no?, el inicio del nuevo pueblo de Dios. Como allá Dios Padre confió en el Antiguo Testamento a Abraham, a Moisés y a los profetas el pueblo de Israel. Ahora Jesús, en nombre de Dios, confía a este nuevo pueblo ya no a 1, 2, 3 o 4 profetas, sino a los 12 apóstoles, a los 72 discípulos, a un grupo grande de mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles en su ministerio. Es decir, Jesús diversifica esta misión, como depositando de distintas maneras en el pueblo y en los seguidores este nuevo pueblo que Él inicia. Vamos a pedirle al Señor que nosotros también descubramos la necesidad de, muchas veces, cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, primero rezarlas mucho y bien. Por eso es que Jesús pasa toda la noche. No porque tenga que sufrir en este caso, sino porque sabe que la decisión que tiene que hacer, el llamar uno por uno, tiene que ver justamente con algo que es fundante en la vida de la iglesia. También en nuestra vida hay muchas decisiones que son fundantes y que dependen de esa decisión, muchas veces gran parte de cómo nos va en el futuro. De ahí que siempre es bueno, es conveniente, es necesario pedir ayuda a Dios, insistir, orar y una y otra vez para que las decisiones que tomemos, las tomemos a la luz de Dios y del Espíritu de Dios, como lo hizo Jesús, según nos relata en este texto el Evangelio de Lucas. Pedimos ahora, queridos hermanos, por todas nuestras necesidades. A cada oración respondenos, haznos dóciles a tu llamado, Señor. Haznos dóciles a tu llamado, Señor. Para que la Iglesia sea aceptada como signo del amor misericordioso de Dios, oremos. Haznos dóciles a tu llamado, Señor. Para que sea posible la reconciliación de los pueblos y grupos étnicos enfrentados, oremos. Haznos dóciles a tu llamado, Señor. Para los que se sienten ofendidos puedan superarlo y encuentren paz y sean capaces de perdonar, oremos. Haznos dóciles a tu llamado, Señor. Por nosotros y ustedes en sus hogares, oremos. Haznos dóciles a tu llamado, Señor. Señor, escucha nuestra oración por estas y todas las necesidades de tu pueblo fiel. Por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino, llevemos al altar todos nuestros gozos. Junto a ti al caer de la tarde y cansado de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Por la noche las sombras nos cercan, tu rostro nos da
este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y en la participación y por la participación en esta Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado Hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Tu amor por el mundo fue tan grande y tan misericordioso que nos enviaste a tu propio Hijo como Salvador y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para poder amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Y con la obediencia filial de Jesús recuperamos tus dones, Padre, que la desobediencia del pecado de Adán nos hizo perder. Por eso, unidos a todos los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios de la morada, en su canto de alabanza a la creación. Santo, santo, dice la noche estrellada, el silencio se transforma en oración. Santo, 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 Dios, dice la gente, gracia y acción. Santo, santo, dice todo el continente, que despierta soñando liberación. Tanto en la vida como en la muerte, ahora y siempre, Santo Señor, lo dicen todos, lo canta el pueblo, y es un inmenso canto de amor. Lo dicen todos, lo canta el pueblo, y es un inmenso canto de amor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, derramando tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo no pedirte por tu Iglesia, Señor, que se extiende por toda la tierra, por el Papa, nuestro Obispo y todos los sacerdotes
que cuidan de tu pueblo. Lleva así, Señor, a tu iglesia a la perfección por el amor. Te pedimos también por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Señor, admitilos en tu casa en el cielo. Y finalmente te pedimos por todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo participar un día de la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren, hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el alimento que vamos a recibir sacramental o espiritualmente nos transforme en imagen de Jesús. Jesucristo ayer con mis abuelos, Jesucristo junto a mis hermanos, Jesucristo aquí presencia y memoria, Señor de la gloria que Jesús ganó. Qué linda es la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Ese pueblo que mira su historia, se celebra cantando su fe. Que vive este encuentro de tantos hermanos, que viene haciendo la comunidad, que mientras la alianza juntos buscamos, verdad y justicia, paz y libertad. Jesucristo ayer crucificado, y hombre solidario, Jesucristo aquí enseña la alabanza, señal de esperanza, Jesús Salvador. Limpia la gente que tiene
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Señor, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendiga abundantemente Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Alegre nos retiramos cantando a nuestra Madre en el día de su santísimo nombre. Virgen de la esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, conducenos por el camino de salvación, que nuestra patria reine